Mi nombre es John Chávez y soy estudiante del Santiago Mariño de la extensión de Caracas, y a continuación voy a hacerles una exposición acerca de prueba de hipótesis, regresión y correlación. Esta exposición está dirigida a la Cátedra de Estadística hacia la profesora Flor Noguera. Como primer punto, pues lo que tiene que ver con prueba de hipótesis, que no es más pues que una medida pues de poder evaluar un proceso para determinar la validez de una aseveración hecha sobre la población, considerada como evidencia muestral. Pues para la prueba de hipótesis hay varias hipótesis. Una es la que se conoce con el nombre de hipótesis de investigación, que expresa el objetivo del investigador. Las hipótesis estadísticas, que pueden ser hipótesis nulas, es el estado actual o la asegura que no hay diferencias en la población, es la hipótesis de no efecto, y la hipótesis alternativa H1HA, que es el opuesto a la hipótesis nula, representa el cambio en la población. Hay algunos pasos fundamentales en una prueba de hipótesis. El primero tiene que ver con establecer la hipótesis nula en términos de igualdad. Si es mayor o igual, menor o igual a un valor, o si es igual a un valor. El segundo es establecer la hipótesis alternativa. Puede hacerse de tres maneras dependiendo del interés del investigador: que sea distinto a un valor, menor o mayor. En el caso de que sea distinto es una prueba bilateral, y en el caso de los otros dos casos son unilaterales, o por la izquierda o por la derecha. Es importante mencionar que los datos observados deben ser resumidos por alguna medida descriptiva, o bien la varianza o la desviación estándar, un porcentaje, un promedio. Y tales estimaciones resultasen raras o inusuales bajo la hipótesis nula, se dice que los datos son estadísticamente significativos, en cuyo caso la hipótesis nula será rechazada. Los valores más importantes o más usuales para la significancia son 0,01, 0,05, 0,10. A continuación voy a presentar un ejemplo. Dice: se ha observado que el peso de las recién nacidos de madres fumadoras presentan menor peso al nacer. Se desea determinar si este hallazgo puede estar asociado a un menor desarrollo placentario. Se fija en 0,01. Se sabe que el peso de la placenta de embarazo sigue una distribución normal con un promedio de 500 gramos y una desviación estándar de 50. Se determinó el peso de la placenta en 50 partos y se obtuvo un promedio de 480. Entonces, como algunos de los cálculos, primero es suponer una hipótesis nula y que sea cierta. La segunda es elegir el estimador del parámetro en estudio. La tercera es fijar el nivel de significancia y la dirección de extremo de la prueba, si es bilateral o unilateral. La cuarta es establecer la condición de rechazo. Y pues esos son los pasos como para poder abordar ese problema. La prueba de hipótesis unilateral y bilaterales, pues hay algunas condiciones. Si se rechaza la hipótesis nula, la evidencia muestral contradice la hipótesis nula. Hay pruebas concluyentes contra la hipótesis nula y la prueba es significativa. Si no se rechaza la hipótesis nula, la evidencia muestral no contradice la hipótesis nula, no hay evidencia y por lo tanto la prueba no es concluyente. Hay diferentes tipos de error al tomar una decisión, como se muestra a continuación. Y estos son los tipos de errores. No rechazo la hipótesis nula y rechazo la hipótesis nula, acepto H1. Si la hipótesis nula es verdadera o si la hipótesis nula es falsa. En el caso de hipótesis nula verdadera y no rechazo la hipótesis, la decisión es correcta y la probabilidad es 1 menos alfa. Este es un error de tipo 2 en el caso de que la hipótesis nula sea falsa. La probabilidad es beta. Y este es el que se conoce con el nombre de error tipo 1, probabilidad alfa, nivel de significancia. Rechazo la nula, acepto la alternativa y la hipótesis nula es verdadera. Es importante mencionar que para cada tipo de error pues hay una metodología, unos pasos. Y pues el error tipo 1 ocurre cuando rechazamos una hipótesis nula verdadera. Y el error tipo 2 ocurre cuando aceptamos una hipótesis nula falsa. Fallamos en rechazar una hipótesis nula falsa. Hay un defecto, relación, pero no lo detectamos. En este sentido se puede realizar lo que se conoce con el nombre de balance entre errores de tipo 1 y tipo 2. Para el caso del tipo 1, aumentando el nivel de significancia, se puede corregir el error tipo 1, haciendo alfa más pequeño el nivel de significancia. Y en el caso del tipo 2, disminuyendo el nivel de significancia, ocurre que el error de tipo 1 aumenta y el de tipo 2 baja. Entonces es un balance entre todos, ¿no? Potencia estadística es la capacidad de una prueba de ser rechazada, una hipótesis nula, cuando ésta era falsa.
la probabilidad de detectar un defecto dado cuando este realmente existe. Y en términos más prácticos, aquí presento la ecuación, pues. Acá. Está lo que se conoce con el nombre de estadística de prueba también, una estadística que se deriva del estimador puntual del parámetro y en ella basamos nuestra decisión y se define con la letra Z, se denota con la letra Z. Es la media poblacional menos la inicial entre la desviación estándar, entre la raíz cuadrada de la población, del número de población. Para el caso específico hay un conjunto de casos de la media poblacional, entonces hay una configuración para la hipótesis nula, para la alternativa, para la estadística de prueba, que en la infografía les muestro esas, son un conjunto de ya tabulados, pues en el caso también el propósito de que está en la proporción de éxito, el estimador será P X entre N. Entonces allí también se define Z, la estadística de prueba, el rechazo en base a Z con el nivel de significancia. Para el caso de comparar las medias de dos poblaciones, cuando hay dos poblaciones, entonces cómo se define Z, las diferencias de las medias de cada población entre la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones estándar de cada población. Pues y así entro lo que se conoce con el nombre de regresión y correlación. El análisis pues de regresión se desarrolla una ecuación con el propósito pues de modelar un conjunto de datos y pues obtener la variable dependiente en función de una variable independiente. Esta es la que se conoce con el nombre de regresión lineal simple, que es justamente generar una ecuación de líneas rectas que a partir de valores conocidos se pueda determinar la variable independiente y represente a los datos de la cual provino. Que la variable independiente es aquella que toma valores, se suponen los valores pues para dar una salida, y esa salida es la variable dependiente, se denota con la letra Y generalmente. Están los que se conoce con el nombre de diagramas de dispersión, que no son más que diagramas en donde se muestra una nube de puntos que relacionan a las dos variables. Y es una dispersión de puntos porque pueden ser que todos estén ordenados o que no haya un comportamiento regular, y pues resulta en una gráfica en todo caso. El método de mínimos cuadrados es un método que permite determinar la recta que mejor ajuste a los datos muestrales y se basa en que considera el error cero y los datos obtenidos de la muestra son estadísticamente independientes. En la infografía muestro un ejemplo de cómo hacer este método de regresión que lo voy a presentar acá también. Acá el ejemplo, tengo 10 sucursales como variable independientes X, como variable dependientes Y. Tabulo los datos, los represento gráficamente, observo que en el gráfico, en este caso es milimetrado, ahí observo cierta tendencia y entonces, bueno, pareciera una recta, de ahí puedo hacer una recta de ajuste y realizo los cálculos necesarios para hacer la recta de tendencia, que en este caso tengo que calcular el producto X por Y, X cuadrado y Y cuadrado. Hacer la suma respectiva, determino la media, que no es más que la sumatoria de las X, que es esta, 140 entre el número de datos 10, la media de Y también, 1300 entre 10, el parámetro B, acá está la ecuación para poderlo calcular, lo presento acá, sumatoria de X por Y menos N por X barra Y barra, que son los promedios, y esa es la que aplico acá, 5. Cálculo de la ordenada al origen y determino la ecuación. También está lo que se conoce con el nombre de correlación simple. La correlación no es más que una herramienta que permite ser usada para describir el grado o fuerza entre el que una variable está linealmente relacionada con otra. Si hay mucha dispersión en los datos, esa correlación es débil, y si están muy juntos esos datos, muy ordenados, con cierta tendencia, entonces dice que la correlación es fuerte. Hay un elemento que se conoce con el nombre de coeficiente muestral de determinación y es una medida importante que representa de qué manera están pues relacionados los valores, la variable independiente con la variable dependiente. Y coeficiente de determinación muestral se conoce con ese nombre y es igual a la proporción de la variación total de los valores de la variable dependiente, que puede explicarse por medio de la absorción de la asociación de Y con X. Hay una ecuación que también la presento en la infografía, el coeficiente muestral de correlación, raíz cuadrada de R cuadrado, también se le llama coeficiente de bondad. Es una medida, se llama el coeficiente de correlación y es un estimador puntual del coeficiente de correlación poblacional. Es un índice alternativo común del grado de asociación entre los datos.
el intervalo de confianza, debido a que en ocasión la recta estimada de regresión no es del todo real, es necesario generar un intervalo de confianza que dé seguridad que la recta generada pues tiene cierta aproximación con los datos. Y en la infografía presento la ecuación. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta acá el video.